Bueno, pues muy buenas tardes. Soy Cristian Bertiño, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Bienvenidos a todos al webinar El sistema educativo en la prevención de la adicción a los videojuegos, planificar, implementar y evaluar. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia e interés en esta iniciativa. Permitidme, por favor, en primer lugar, agradecer brevemente la implicación y la organización de esta actividad. En primer lugar, al profesor Francisco Javier Hinojo Lucena, investigador principal del proyecto Influencia de la adicción de los videojuegos de la población adolescente en Andalucía en contextos educativos y familiares, del que es parte, obviamente, este webinar. A José Manuel García Moreno, profesor de la Universidad de Málaga y personal de apoyo a la investigación e internacionalización de proyectos de la línea Familias, Conciliación y Juventud de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Y también, como no, a todo el equipo técnico y humano de la Fundación Centra, sin el cual sería imposible que realizáramos este webinar. Por supuesto, también al Instituto Andaluz de Juventud y a la Dirección General de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía por su ayuda en la difusión de esta actividad entre técnicos y profesionales especializados. Y también permítanme saludar a Francisco Fernández Martín, que también nos acompaña, que también ha trabajado en esta cuestión. Brevemente, para aquellos que no nos conozcan, permitidme presentaros la Fundación Centra. Son más de 20 años trabajando como fundación pública dependiente de la Consejería de Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, con el objetivo de la creación y la difusión de conocimiento en torno a la realidad social, económica, política y cultural de Andalucía. Nuestra estrategia que desplegamos la hacemos con una programación anual dedicada principalmente al fomento de la investigación científica a través de la convocatoria bianual de proyectos de investigación y la de premios tesis doctorales. Por otro lado, la divulgación científica a través de nuestra revista de Ciencias Sociales, las colecciones científicas de la revista Andalucía la Historia o nuestro canal de podcast, que os invito a través de Spotify y otras plataformas a escuchar. Y el análisis a través de la elaboración del barómetro andaluz o los estudios de investigación social que realizamos. Y la transferencia de conocimiento con la participación y organización de actividades como la que nos ocupa ahora mismo. Y también, como no, la de la formación a través de nuestro programa de cursos de especialización y de formación de alumnos en práctica. Para los cursos de especialización os encomiendo a que si estáis interesados, en breve va a salir la convocatoria de este próximo año. Pero permitidme específicamente que me detenga en la convocatoria de proyectos de investigación, que es el germen de este webinar, y además la nueva edición de proyectos de investigación se iniciará en breve a universidades y centros de investigación en el mes de junio. Se trata de una iniciativa en el ámbito público de Andalucía destinada fundamentalmente a financiar proyectos de investigación en el área de las ciencias sociales. En la pasada edición, la 22-24, en la que se enmarca este webinar, se presentaron más de 100 solicitudes de universidades y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales. Las líneas de investigación de la última edición estaban enfocadas fundamentalmente a la generación de conocimientos relevantes y de aplicabilidad en políticas públicas relacionadas con Andalucía sostenible ecológica, familias, conciliación y juventud, o familia como elemento de identidad en las relaciones con el conjunto de España y del mundo, o Andalucía en los escenarios globales, estrategias y perspectivas para la Andalucía del futuro. Al final, se seleccionaron 21 proyectos a través de un procedimiento de concurrencia competitiva. La financiación total fue de 486.000 euros, la cifra más alta que se ha destinado a esta convocatoria pública de proyectos. En esta convocatoria trabajan más de 200 investigadores de 40 entidades, universidades públicas y centros de investigación con equipos de trabajo de personal tanto de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Guatemala, Estados Unidos y obviamente España,
Entre los proyectos seleccionados, como he comentado anteriormente, fue la de la influencia de la adicción a los videojuegos de la población adolescente de Andalucía en contextos educativos y familiares, liderado por el profesor de la Universidad de Granada, Francisco Javier Hinojo Lucena. Un interesante estudio que planteaba como objetivo principal analizar la creciente adicción a los videojuegos de la población juvenil, estableciendo estrategias de prevención y reducción de su impacto en el rendimiento académico y el bienestar emocional de los adolescentes. Ante esta problemática del sistema educativo, desempeña un papel clave la estrategia y la prevención temprana, así como la implementación de estrategias efectivas para fomentar, obviamente, un uso saludable de los videojuegos. Y es precisamente este webinar el que reúne a expertos en educación y psicología para abordar la planificación, desarrollo y evaluación de programas de intervención en entornos escolares. Durante la sesión que vamos a comenzar en breve, se discutirán los estándares internacionales de calidad, la evaluación de programas y se presentará un modelo de intervención para mejorar la regulación de la actividad con videojuegos en adolescentes y se abrirá un espacio de debate con los asistentes. Pero permitidme, por favor, no me extienda más, sin recordar que a través de nuestra página web www.centroestudiandaluces.es pueden consultar todos los proyectos de investigación, iniciativas de transferencia y publicaciones que realizamos desde la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Muchas gracias, muy buenas tardes y por favor, José Manuel, tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias, Tristán. Evidentemente, en este momento voy a hablar desde, si queréis, desde un doble punto de vista. Por una parte como investigador, pero también en este caso como parte de Centra, ¿no? en esa labor de ayuda y dinamización, de apoyo a la investigación, como dice, a la internacionalización y a la propia transferencia de los resultados de investigación dentro de varias líneas de trabajo. Como bien sabéis, si no, pues yo recomiendo que entréis en la página web de Centra que Tristán nos ha comentado para que veáis toda esta parte que tiene que ver con del desarrollo de diferentes convocatorias de proyectos. En este momento estamos todavía cerrando lo que sería estas 12 convocatorias de proyectos de Centra el proyecto que encabeza el profesor, el catedrático Francisco Hinojo es dentro de la línea de familias, conciliación y juventud, en la línea que yo coordino y hay otras 4 líneas más, otras 3, 4 líneas más que también tienen sus propios coordinadores. Dentro de esta línea está el proyecto de Francis, hay otros proyectos sobre las propias tecnologías también en el contexto de las familias andaluzas, la socialización en Andalucía, también relacionado con las familias, la influencia o la parte que tiene que ver con los cuidados en otro seminario que pronto también se va a poner en marcha, etcétera, etcétera. Si se quieren dar ustedes cuenta, el trabajo que vamos a presentar hoy se marcaría en un ámbito o en un contexto muchísimo más amplio que es el de la propia sociedad digital, entendida como aquella sociedad en la que las agencias tradicionales, como pueden ser la familia, como puede ser el mundo del trabajo y en este caso como puede ser la escuela, están plenamente impactadas por cuestiones como pueden ser esas nuevas tecnologías. En este caso hemos centrado, el webinar se centra específicamente en lo que tiene que ver con la presencia de los videojuegos o lo que tiene que ver los videojuegos entre la población adolescente, pero sin duda la perspectiva desde la que se han aproximado, de la que se han aproximado los investigadores, se enmarca precisamente en esa idea de ese cambio que se está produciendo en positivo o en negativo, porque no per se la tecnología tiene que ser negativa, sino en el uso o en el abuso que se puede usar esa tecnología, te está teniendo dentro de una institución tan importante como es el sistema educativo, con influencia en otras como puede ser el caso de la familia. Yo tampoco quiero extenderme mucho, pero sí me parece interesante que se entienda este webinar como una aportación, como una transferencia desde una investigación, si queréis, al uso, en una parte de esta investigación, esta parte de este proyecto, si bien al profesor Hinojo seguro que nos lo explica mejor, tenía el modelo de investigador clásico, ¿no? Que era pues producir unos resultados y a partir de ahí, pues bueno, generar algunos documentos tipo artículos que ya tienen publicados también ya en Centra, creo que tienen publicado parte de los resultados la revista Centra, que también les invito a que la
la vean, la revista Centra de Estudios Sociales, pueden ver ello aplicado a un trabajo de este proyecto, pero el propio proyecto tenía una perspectiva también mucho más amplia y era poder hacer cosas, poder ayudar a transformar. En este caso, la implicación del equipo de Granada, del equipo de investigación que encabeza este proyecto dentro de su propia especialización en el ámbito de los colegios, en el ámbito de los institutos, en el ámbito de los centros educativos, les ha llevado a enfocar esto en una perspectiva mucho más aplicada, ¿no? Es decir, analizar de una manera sistemática, de una manera ordenada, evaluar de una manera sistemática, de una manera ordenada, para implementar mejoras y propuestas para que esa adicción, pues bueno, se pueda revertir, y no solo revertir en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues diríamos, perdón, sino fundamentalmente se pudiese prevenir. En este caso estamos hablando de un proyecto muy, muy bien desarrollado hasta este momento, ha ido cumpliendo todas y cada una de sus fases, y en el momento en el que nos encontramos es en esta presentación ya de devolver el producto, es decir, esa confianza que la institución, en este caso la Fundación Centro de Estudios Andaluces, le depositó en ellos hace ya casi 2 años, pues están devolviéndonos a la sociedad, en este caso a la sociedad andaluza, le están devolviendo unos resultados que creo que pueden ser tremendamente aplicados dentro de esta línea de familia, juventud y familia y juventud, como no solo en este proyecto, sino en otros proyectos. Es una línea que ha sido muy rica. Si entran, como ya digo, en la página web de Centra, verán cómo desde este punto de vista, una institución como es la familia y la escuela, que muchas veces se olvida desde la propia investigación, la apuesta que se ha hecho desde Centra por investigarla, ahí queda presente. En definitiva, lo que nosotros vamos a enmarcar este proyecto, y ya con esto termino, es un marco general en sociedades evidentemente cada vez más flexibles, sociedades cada vez más móviles, sociedades más impactadas, y como nosotros las definimos, altamente impactadas por la omnipresencia de las tecnologías, la información y la comunicación, pueden convertirse en un factor de desarrollo. No tiene por qué ser un freno al desarrollo personal, cultural e incluso intelectual de las personas implicadas. Frente a una visión negativa de las tecnologías, con independencia de que una evaluación pueda arrojar resultados negativos, nosotros creemos que podemos aportar por un aprovechamiento en positivo de la tecnología, de la información y la comunicación en un contexto. En este caso puede ser la familia, puede ser la juventud en general, pero evidentemente el contexto educativo como un plano del cual llevar a cabo el desarrollo y la implantación de políticas públicas, que también es uno de los factores desde los cuales se trabaja en Centra y en lo que venimos trabajando. Por mi parte, nada más, daros las gracias a la Fundación por haber aceptado en su momento la sugerencia de preparar este webinar, y evidentemente a los ponentes y al IP del proyecto, pues haber aceptado en su momento la participación y la preparación, porque no siempre es fácil preparar este tipo de cuestiones para ofertarlas y abrirlas. No, los investigadores cada vez nos acostumbramos más a esto de la transferencia, pero este es un equipo que viene haciéndolo desde hace muchos años. Así que yo sé que vamos a disfrutar mucho de la tarde que nos espera. Muchísimas gracias, Tristán. Le doy la palabra, si le parece, a Francis Hinojo. Pues muchas gracias, José Manuel. Bueno, buenas tardes aquí en España, buenos días en Hispanoamérica. Me consta que hay algunas personas que se han conectado, que son investigadores y profesores del contexto hispanoamericano. Desde aquí le doy las gracias por conectarse y estar vinculado directamente a esta parte de Andalucía, en este caso desde Granada, ¿no? Mis primeras palabras tienen que ser, como no pueden ser de otra manera, de agradecimiento. Agradecimiento a la Fundación Centra, el Centro de Estudios Andaluces, por apostar directamente por la investigación, y en este caso por la temática que desde el grupo de investigación área, análisis de la realidad educativa, venimos trabajando desde hace más de una década. Trabajo constructivo desde el análisis del mobile learning, lo que es el aprendizaje a través de dispositivos móviles, el uso de pantalla, o bien también el tema de ordenadores y la conectividad digital, pasando igualmente por la competencia digital docente, que está en boga últimamente, y con el marco europeo de competencia digital en la formación del profesorado. El proyecto se enmarca dentro de unas líneas importantes que llevan trabajando algunos investigadores. Es un proyecto igualmente que tiene más de 20 investigadores de carácter nacional e internacional, de distintas universidades y de distintas áreas de conocimiento. Desde aquí mi agradecimiento tanto a Patricia como a Paco por estar esta tarde aquí para presentar exactamente algunos de los resultados que están derivando del proyecto, y sobre todo los programas de intervención, porque aquí tenemos 2 expertos en diseño y en desarrollo de programas de intervención en educación. Y no solo en educación en el ámbito formal, sino en el ámbito no formal. Nosotros, en la concepción que tenemos del ámbito educativo, no solo abarca lo que es la escuela como ecosistema, sino lo que es el entorno social donde se ubica la misma,
y otras instituciones como puede ser la familia y otros ámbitos de carácter no formal. Como bien decía también el profesor José Manuel García, el gran aspecto positivo que puede derivar de este proyecto es la transferencia social. La transferencia social, en este caso no tanto económica, pero sí social. Estamos también en una etapa de la sociedad en la que los entornos digitales avanzan de forma constante, de forma muy rápida, y en el que en ocasiones las propias familias se ven desbordadas por la utilización de distintas herramientas que a veces por un mal uso o por un abuso puede ser que se comprometa, en este caso, cierta estabilidad en el proceso y desarrollo del alumno, en este caso de las propias familias, ¿no? En este contexto trabajamos también con otras áreas de conocimiento, no solo desde la didáctica y la organización escolar, también trabajamos con el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada y con también compañeros y compañeras de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Jaén, de la Universidad de Málaga, desde Guatemala o desde Chile. El proyecto nace y surge de las necesidades propias de los investigadores y derivado también de otras líneas previas enmarcadas en perspectivas de resultados de investigación previos. Actualmente la temática está también muy en boga, dada pues, la necesidad, las series que nos dan los medios digitales, como puede ser Netflix, y el ámbito de actuación, como puede ser la adolescencia, también implica tener recursos, en este caso no solamente didácticos, sino también pedagógicos, desde la familia, desde los propios centros, para ver si el centro puede ser motor de cambio de la sociedad o si es la sociedad la que influye directamente en los centros educativos. Y finalmente se van retroalimentando de todas aquellas corrientes, en este caso corrientes educativas digitales y otros pareceres. Vivimos una sociedad de continuo cambio, tenemos ya la inteligencia artificial, que el grupo de investigación ARIA llevamos ya también 2 años trabajando en programas y en cómo ver, en este caso, cómo la inteligencia artificial está modificando los aspectos educativos, los aspectos del alumnado, no solamente en las etapas de educación secundaria, también en las etapas de educación superior, incluso en educación infantil y primaria. Digamos que son aspectos muy novedosos. No me quiero tampoco extender mucho más allá. Se han publicado ya 3-4 papers de investigación a nivel internacional. Los resultados se van a presentar igualmente en el Congreso Internacional de Educación e Innovación Educativa, que se va a celebrar próximamente en Ciudad de Guatemala, en el que hay más de 1000 investigadores ya inscritos. Igualmente se están desarrollando otros artículos de investigación derivados del propio proyecto y que van a abrir nuevas vías también de exploración para próximos años. Como decía el compañero José Manuel García, el hecho de verificar si la tecnología, en este caso la utilización de videojuegos, puede ser sana o insana, puede derivar en ciertas situaciones familiares o incluso puede, en este caso, influir de forma positiva o negativa en el rendimiento educativo, en el rendimiento escolar del alumno, pues son aspectos muy interesantes y que están de radiante actualidad. Por tanto, pues bueno, paso la palabra en este caso bien a Patricia o bien al doctor Paco Fernández Martín del Departamento de Psicología para que haga un avance de los resultados y posteriormente, que no se ha dicho, quizás lo recomendable sería tomar nota de algunas cuestiones que vayan dejando por el chat como preguntas o alguna sugerencia y que después nosotros podamos dar respuesta una vez terminado la exposición tanto de Paco como de Patricia. Pues sin nada más, o bien Paco o bien Patricia, como lo tengáis. Muy bien, pues empiezo yo, ¿no, Paco? Francis, la idea, perdona Patricia, un segundo, simplemente para ordenar el trabajo, que lo que ha dicho Francis, el chat lo tenéis abierto, los participantes, los asistentes, y planteando todas las cuestiones que estiméis oportunos. Vamos a dejarlas para el final, como bien ha dicho el profesor Hinojo, y luego coordinaremos el debate tanto entre yo, cualquiera de los dos, y evidentemente a partir al finalizar se seguirá abierto el turno de preguntas el tiempo que sea necesario. Nosotros vamos a ir tomando nota de vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, y luego se le transmitirá a cada uno de los ponentes. Si queréis que sea una pregunta general, pues lo dejáis tal cual, y si es a Patricia o a Francisco, pues también sería importante que en los comentarios lo dejaseis señalado para luego ordenar bien el debate. Así que disculpa Patricia que te haya cortado, podemos comenzar y venga ya a disfrutar. Muchísimas gracias. Vale, pues voy a compartir primero la presentación, en 2 segundos. ¿Lo veis? Sí, ¿no?
¿Se ve? Vale. Pues bueno, yo soy Patricia John Sala, trabajo en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada y voy a hablar un poco de la parte más conceptual del diseño y planificación de programas de intervención en el ámbito educativo ante situaciones de riesgo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué es evaluar un programa, ¿no? El concepto de evaluación de programas. Pues el término evaluación hace referencia a una medición, ¿no? A tomar el valor de algo, el grado de correspondencia entre algo que hemos diseñado y después su grado de consecución. Por tanto, el programa, en este caso, nos vamos a referir a cualquier proyecto, experiencia, práctica, acción que tenga un carácter de intervención. Un programa, entonces, es un conjunto de actuaciones que están diseñadas, planificadas e implementadas de manera sistemática en un contexto social, que tiene el propósito de evitar, de reducir, de incidir o de prevalecer conductas, condiciones en una determinada población o conjunto de personas. Los programas van a depender en función del momento, de la población diana a la que vaya dirigido, de los objetivos que nos marquemos y del ámbito de aplicación en el que se esté realizando. Entonces, evaluar un programa es estimar el mérito de un programa, por lo que debemos determinar en qué medida se han alcanzado esos objetivos que hemos propuesto al principio, qué efectos, resultados u outputs hemos conseguido con este programa y también tenemos que tener en cuenta cómo se debe ejecutar. Pues debemos aplicar siempre un procedimiento de investigación, un procedimiento científico y normativo. Y tener en cuenta que esta evaluación debe ir siempre orientada a tomar decisiones, a realizar cambios sobre este programa e intentar producir el mayor efecto posible por el programa. Por lo tanto, evaluar un programa es aplicar sistemáticamente procedimientos de investigación en la evaluación del modelo, el diseño, la implementación y la utilidad del programa para poder tomar decisiones sobre él, es decir, para poder mejorarlo, cambiarlo y tomar decisiones respecto a los recursos que tenemos. Por lo tanto, la evaluación de programas tiene un carácter dinámico, sigue procedimientos científicos, tanto en el diseño, en la recogida, como en el análisis de datos. Los datos que recojamos pues, deben ser válidos y fiables. Para ello tendremos que aplicar procedimientos científicos y debe tener una utilidad, debe estar orientado a esa toma de decisiones, debe tener un sentido, no un después. También tiene que estar contextualizado a las circunstancias, a las personas con las que estemos tratando y tiene que estar orientado a los objetivos que hayamos marcado en un principio para ver si se han conseguido o si no se han conseguido. Finalmente, pues tiene una función ideológica y política. Por lo tanto, la evaluación de programas tiene diversas funciones. En primer lugar, una función externa que está relacionada con la contabilidad pública. Es decir, vamos a mirar a ver qué personal se ha implicado en el programa, vamos a justificar gastos, vamos a tomar decisiones sobre si extender recursos, si eliminarlos, institucionalizar el programa y vamos a favorecer la configuración de políticas de intervención. Por otro lado, tiene una función interna o científica, que es la de comprobar teorías. Con esta vamos a obtener resultados sobre qué ha mejorado o sobre qué podemos mejorar, sobre qué podemos adaptar en función de los resultados que estemos obteniendo, sobre por qué ha triunfado o por qué ha fracasado el programa y también nos va a permitir en un futuro elegir y utilizar técnicas en base a la eficacia que obtengamos en la evaluación de programas. Los tipos de programas, de evaluación de programas son diversos. En primer lugar, los podemos clasificar según su extensión, que tenemos una extensión, si lo evaluamos globalmente, estamos evaluando todas las acciones del programa como un todo. Por otro lado, también podemos evaluar una o varias acciones a nivel parcial, de manera individual, cada una de ellas. Asimismo, podemos dividirlo según su perspectiva temporal. Si realizamos una evaluación ex ante, una evaluación que se realiza durante el diseño y la planificación del programa. Por otra parte, una evaluación ex post es aquella que realizamos una vez se ha aplicado el programa y ha finalizado. También podemos evaluar según su función, que tendríamos una evaluación proceso, que es aquella en la que vamos a evaluar las acciones, elementos o actuaciones que estamos realizando para ver si se están haciendo de acuerdo con lo que estaba previsto, una vez que habíamos planificado en papel qué es lo que se iba a hacer con el programa.
Por otra parte, tenemos una evaluación del impacto, es decir, qué resultados se están obteniendo con el programa, qué magnitud tienen esos resultados, si los efectos son mayores o si son menores, y en qué dirección van estos resultados. No es lo mismo que vayan hacia promover una conducta a que la estén reduciendo. Por otro lado, la evaluación también puede ser proactiva, que es aquella que va orientada a tomar decisiones con respecto al programa, o retroactiva, que va dirigida a asistir la contabilidad del programa. Asimismo, tenemos una evaluación interna, que es aquella que realiza la propia institución o el personal responsable del programa, y una evaluación externa, que se realiza en instituciones, agencias o personas que son externas a ese programa. Todos estos tipos no solo que sean complementarios, sino que se deben complementar, y cuantas más evaluaciones se utilicen, mejor, porque nos va a dar mayor información sobre el programa. Por ejemplo, durante el diseño y la planificación podemos utilizar una evaluación ex ante. Una vez que haya finalizado la evaluación, podemos utilizar una evaluación ex post. Podemos evaluar tanto en el proceso como en el impacto. Podemos evaluar con el propósito de mejorar y perfeccionar el programa de una forma proactiva, como para justificar gastos de manera retroactiva, y desde un nivel interno y externo, evaluando todas sus acciones a nivel global o evaluando algunas de ellas que tengan especial interés. La evaluación de programa está limitada por diversas cuestiones relacionadas con los modelos y marcos teóricos de los programas que hemos elegido, o bien las características que le hemos dado al programa. También la pobre implementación del programa limita estas cuestiones, y la pobre evaluación de los programas. Asimismo, la formación de los responsables y agentes de los programas limita en muchos casos, ya que falta esa formación, la financiación y falta de recursos. Y entonces ahora voy a pasar a una parte un poco más práctica, ¿no? De qué pasa desde que detectamos una necesidad hasta que realizamos esa evaluación. En primer lugar, partimos de una demanda, es decir, un problema que hayamos nosotros detectado sobre el que queramos intervenir y cambiar. Posteriormente, tendremos que hacer un análisis de necesidades y establecer una conclusión diagnóstica. Es decir, vamos a ver cuáles son las causas de ese problema y sobre cuáles vamos a intervenir y vamos a intentar producir cambios. Todo ello nos va a llevar a esta selección de objetivos que va a tener nuestro programa. Posteriormente se diseñará y planificará el programa ajustándonos al presupuesto que tengamos y al personal responsable. El diseño y planificación del programa incluye diversas acciones, que son, por ejemplo, la elaboración del modelo de impacto, la definición de la población diana, el diseño metodológico de intervención, el plan de seguimiento, el plan de intervención, el plan de evaluación de resultados, que posteriormente lo explicaré un poco más de manera pausada. Una vez que hayamos seleccionado la muestra sobre la que vamos a intervenir, se aplicará el programa en los términos que hemos establecido con el plan de seguimiento, el plan de intervención y el plan de evaluación de resultados. Y todo ello nos va a dar lugar a unos resultados que, una vez que apliquemos esta evaluación del programa, nos permitirá realizar un informe para justificar la intervención y ver, como ya hemos dicho antes, qué cambios o mejoras se pueden realizar si el programa ha fracasado o si el programa ha triunfado, y cuestiones relacionadas con la contabilidad, etc. Por lo tanto, ya de manera más pausada, el análisis de necesidades es una acción que está diseñada, planificada y dirigida a obtener información sobre el problema o una situación que queramos cambiar con ese programa. Por lo tanto, deberemos describir las características sociodemográficas de la población. También tendremos que describir las características de la zona, especificar las fuentes de información, identificar recursos institucionales, organizativos, presupuestarios, humanos, materiales que tenemos disponibles que podemos utilizar en este programa, y detectar las necesidades de la población, establecer de qué tipo son, qué dimensiones tienen y sobre qué dimensiones vamos a intervenir. Estas necesidades pueden ser de tipo normativo, si proceden de estándares que han sido establecidos a priori. Pueden ser también percibidas, que las hemos percibido de manera objetiva o subjetiva mediante autoinforme, observación u otro procedimiento de recogida de información. Pueden ser expresadas, es decir, que aparecen en registros, datos epidemiológicos, sociodemográficos.
o pueden ser relativas, que son aquellas que surgen al comparar dos poblaciones o grupos de personas. En este sentido, pues tenemos que concretar el problema que subyace a esas necesidades, y esto nos lleva a concretar cuáles son las causas del problema que queramos cambiar, para ver sobre qué vamos a intervenir nosotros para cambiar ese problema. O lo que es lo mismo, establecer cuáles son las relaciones entre las variables dependientes y las variables independientes. Y a esto se le llama establecer una conclusión diagnóstica. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones sobre actuaciones futuras, a establecer las metas y objetivos de nuestro programa, a justificar el programa y la aplicación de los recursos, y por lo tanto es muy importante este análisis de las necesidades y determinar el problema concreto sobre el que vamos a intervenir, ya que un programa es pertinente si responde a las necesidades de la población, es decir, si va dirigido a esas necesidades y verdaderamente intenta realizar cambios sobre esto. Respecto a los objetivos, tenemos diferentes tipos de objetivos: inmediatos, mediatos, generales, específicos, originados, derivados. Hay muchos tipos, como ya veis, pero por lo general se utiliza el término generales y específicos. Los objetivos pues, deben estar también relacionados con estas necesidades establecidas por el programa para que el programa sea pertinente. Los objetivos específicos tienen que ser operacionalizados, es decir, tienen que ser razonables, medibles y ajustados a una acción. Tienen que ser concretos y no abstractos. Tienen que estar redactados en términos de acciones, productos o cifras sobre las que nosotros podamos incidir. Y también tienen que especificar en qué tiempo se van a producir estos cambios y en qué condiciones concretas. Por lo tanto, deben redactarse de manera que incluyan acciones, es decir, qué acciones se espera que los sujetos realicen en términos de acción y permitan medir ese comportamiento, pues reducir, ampliar, etc. También condiciones o situaciones, o lo que es lo mismo, determinar el contexto o circunstancias en las que se va a dar esa conducta objetivo. Y el criterio, qué criterio vamos a adoptar para determinar que ese objetivo se ha conseguido o no se ha conseguido. Por lo tanto, a la hora de seleccionar los objetivos, es muy importante también tener en cuenta no solo las variables con las que tenga una función causal y que vayamos a intervenir, sino también los recursos con los que contamos, tanto a nivel institucional como a nivel personal, materiales, etc. Porque esto va a determinar el resto de nuestro trabajo y va a determinar si somos más ambiciosos o menos ambiciosos con nuestros objetivos. Por otro lado, el modelo de impacto es un conjunto de ideas que explican cómo se generó y cómo se está manteniendo el problema. Y se organiza en torno a tres hipótesis. En torno a la hipótesis causal, es decir, vamos a determinar cuáles son las causas de ese problema sobre las que vamos a intervenir. También sobre la hipótesis de intervención, cuál es la relación entre lo que se va a hacer con el programa y esa hipótesis causal y esas causas. Y la hipótesis de acción, cómo se van a mantener los resultados de los cambios una vez retiremos esa ayuda que supone el programa. Por lo tanto, uno de los requisitos indispensables a la hora de seleccionar las variables es que se puedan manipular, que puedan ser cambiadas. Y a la misma vez que elaboramos ese modelo de impacto, podemos también elaborar un modelo lógico en el que se expliquen qué factores de riesgo y protección tenemos con ese programa, qué insumos o recursos contamos, qué actividades vamos a realizar, qué factores mediadores esperamos encontrar, qué outputs o productos se esperan también conseguir y qué resultados a corto plazo, medio o largo plazo esperamos conseguir. Por otro lado, la población diana consiste en seleccionar todo el universo, es decir, todas las personas o posibles sujetos a los que va dirigido nuestro programa de intervención. Tenemos aquí que evitar un poco la sobreinclusión, o lo que es lo mismo, incluir más sujetos de los que no representan realmente la condición que nosotros estamos buscando sobre la que vamos a intervenir, y la infrainclusión, incluir menos sujetos de los que necesitamos para que nuestro programa tenga unos efectos mínimos y deseados. Seleccionar la muestra, por lo tanto, implica realizar un procedimiento de muestreo
en el que vamos a determinar en qué manera vamos a seleccionar los participantes, si va a ser de manera aleatoria, estratificada, etc. También realizar cálculos de potencia, en los que vamos a determinar el tamaño mínimo de la muestra para que tenga suficiente poder estadístico y podamos detectar diferencias significativas, es decir, podamos detectar efectos realmente importantes desde el punto de vista estadístico. Para ello tenemos diversas herramientas como son los software estadísticos SPSS, R, Stata o calculadoras como la de Daniel Soper o la Question Pro, que sobre todo la de Daniel Soper es la que yo suelo utilizar más. También vamos a definir el marco muestral, o lo que es lo mismo, vamos a crear una lista con todos los posibles miembros de esa población diana, a partir de la cual finalmente se seleccionará la muestra. Y finalmente, pues extraeremos la muestra, seleccionaremos el número de participantes sobre los que vamos a intervenir en función a las decisiones que hemos tomado anteriormente y en función sobre todo a esos cálculos de potencia. Respecto al diseño metodológico de intervención, es un plan que se sigue para implementar el programa, por lo tanto debe realizarse de la manera más rigurosa y precisa posible. Y nos tenemos que acercar siempre a ese diseño experimental ideal. Un diseño experimental ideal presenta las siguientes características. Un diseño experimental ideal presenta una muestra representativa de la población diana, es decir, tiene un mínimo de participantes que según los software estadísticos son necesarios para tener un efecto deseado. También presenta una configuración de los grupos aleatoria, asigna al azar sujetos tanto al grupo experimental como al grupo control. Que el grupo control va a ser el grupo sobre el que no se va a intervenir y vamos a comparar los resultados con el grupo experimental, que es con el que se va a intervenir. También tenemos que establecer, como ya he dicho, uno o más grupos control, que son los que no están expuestos al tratamiento, para ver si esos cambios se deben al tratamiento o a la intervención o si se deben a otras variables externas a la intervención. También debemos recoger medidas pretest, que son aquellas que recogemos antes de que esa intervención haya sido puesta en marcha, y recoger medidas post-test, que han sido una vez que ha finalizado esta intervención. Por lo tanto, el grado de experimentalidad nos va a determinar el potencial de los resultados de nuestro programa de intervención. En situaciones aplicadas es muy lógico y normal que todos estos factores no sean incluidos. Entonces, en muchos casos se van a elegir algunos de ellos y se van a combinar entre sí. Esto nos obliga también a apostar por otras opciones metodológicas de carácter cuasi experimental, como son los diseños pre-post-test, en los que vamos a recoger datos antes y después de participar en el programa, pero en este caso no tenemos un grupo control, no tenemos un grupo con el que comparar esos resultados. También tenemos el diseño de series temporales, que es una mejora de ese pre-post-test, en el que ya vamos a recoger varias medidas antes y varias medidas después, pero seguimos sin contar con ese grupo control, que es fundamental para registrar y ver realmente si los cambios se han debido a ese programa de intervención. Por otro lado, tenemos el diseño con grupos no equivalentes aplicando una evaluación de diferencia simple, que aquí sí que va a haber un grupo control, un grupo que no ha recibido el tratamiento. Sin embargo, no hemos visto que los grupos sean equivalentes al inicio. Por lo tanto, si hay diferencias al inicio, puede determinar el efecto que haya tenido nuestro programa de intervención. Por ello, todas estas metodologías en muchas ocasiones nos van a conducir a estimaciones inadecuadas. Por lo tanto, no es demasiado aconsejable utilizar estas, aunque en el ámbito aplicado son las que más se suelen utilizar. Respecto al plan de intervención, tendremos que elegir si vamos a identificar y adaptar un programa que ya ha tenido evidencia o si vamos a diseñar y planificar un programa desde cero. En ambos casos, pues vamos a elaborar y especificar qué actividades y procedimientos se va a realizar dentro del programa de intervención. En esto vamos a determinar el número de sesiones que va a tener cada actividad y el diseño de cada una de estas sesiones, los objetivos, contenidos, metodología, evaluación que van a tener
cada una de estas sesiones. Asimismo, especificaremos un cronograma, cómo se van a distribuir en el tiempo estas actividades y, por lo tanto, para realizar este plan de intervención y que realmente sea efecto y tenga un potencial deseado, debemos realizar un análisis de la literatura especializada. Debemos ver qué es lo que ya se ha hecho hasta el momento acerca del problema que nosotros queremos cambiar y determinar qué actuaciones vamos a coger en base a la evidencia que ya haya construido. Para ello tenemos muchas webs, como son las que muestro en pantalla, y podéis decirle una captura y guardarlas para otro momento, en las que hay evidencia disponible sobre diversos temas y podéis un poco hacer una búsqueda sobre el tema específico en el que estéis trabajando y ver qué es lo que se conoce hasta el momento que debe presentar el programa en concreto que vosotros estéis diseñando, o si ya hay programas que hayan demostrado una eficacia en determinada población. Por otro lado, el plan de seguimiento es normal realizar un plan, ya que los programas no tienen un desarrollo lineal y ajustado, es decir, lo que nosotros hemos puesto en papel, después en la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces tenemos que registrar esas desviaciones que tenga respecto al diseño y la planificación inicialmente previsto. Para ello, los componentes del plan de seguimiento que tiene que tener, pues tiene que ser un sistema continuo de registro en el que veamos un poco cómo se está desarrollando ese programa. Tenemos también que establecer medidas específicas de seguimiento sobre qué aspectos vamos a monitorear y cómo vamos a realizar ese registro, qué instrumentos de recogida de datos vamos a emplear. También el muestreo, definir a dónde, a quién, cómo y cuándo se van a recopilar estos datos. Y la información sobre las variables, sobre qué variables vamos a recoger datos. Por otro lado, el plan de evaluación de resultados es un plan en el que vamos a seguir pues, para evaluar esos resultados que hemos visto antes. Vamos a determinar instrumentos que vamos a utilizar para realizar ese pretest o ese post-test, o solo post-test, dependiendo del diseño que utilicemos. También sobre qué variables vamos a recoger datos, cómo vamos a administrar estos instrumentos, a quién, cómo, cuándo, con el propósito principal pues, de conocer el impacto de la intervención. También para ello tenemos enlaces y recursos web en los que podemos identificar instrumentos que ya tengan una validez y una fiabilidad alta, ya que aquí ocurre igual que con los programas. Lo más importante es utilizar instrumentos que ya sean válidos y fiables y que podamos utilizar para recoger información sobre las variables que nosotros queramos en nuestro contexto particular. Y ahí os dejo algunas de las webs más utilizadas en este ámbito. Por otro lado, los recursos financieros y humanos, vamos a elaborar un poco el presupuesto, ¿no? Vamos a ver a dónde está dirigido este presupuesto, a costes de personal, interno y externo, infraestructura, desplazamientos, dietas, etc. Para ello, pues vamos a determinar cuáles son las fuentes de financiación que tenemos, de cuánto es esta financiación y también vamos a desglosar por capítulos a dónde va dirigida esta financiación, sea gastos de personal, desplazamientos, dietas, actividades. Por otro lado, el organigrama, vamos a realizar un organigrama sobre el personal responsable y en qué se está implicando este personal en cada momento. Por lo tanto, vamos a realizar una relación entre las personas que participan en el programa y qué rol están jugando durante las diferentes fases y componentes y actividades. También sobre la dedicación temporal que están teniendo en el programa. Y vamos a justificar un poco esa participación en definitiva en el programa. Muy bien, pues esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias y os dejo por ahí mi correo si necesitáis cualquier cosa o tenéis cualquier duda. Muchas gracias, Patricia. Es que no encontraba el micro. Muchas gracias, Patricia. Genial, la verdad que es muy interesante, sobre todo como contexto para poder entender y presentar a la segunda parte que va a hacer Paco, ¿no? Donde vosotros dejáis muy claro
que este proyecto, cuando se ha acercado a un fenómeno como el de la adicción de los videojuegos, no lo hace solo desde el olfato del investigador, sino con una sistemática perfectamente ya desarrollada, validada en términos de intervención, análisis y evaluación de esa intervención. Con lo cual, yo creo que lo que nos has presentado es un contexto básico para poder entender bien lo que ahora va a ser la aportación del proyecto en términos de resultados. Así que Paco, tienes la palabra. Te llamo Paco porque tu IP te ha llamado Paco, así que Paco, tienes la palabra y puedes presentarnos lo que estimes oportuno. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. Estoy intentando proyectar la presentación. No sé si se ve porque no me aparece. Sí, se ve. Perfecto. Nosotros sí la estamos viendo. Sí, la estoy viendo, ¿verdad? Vale, perfecto. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Fernández, aunque como dice José Manuel suelo responder mejor por Paco. Soy profesor de aquí de la Universidad de Granada y bueno, he sido miembro del equipo de investigación responsable de este proyecto. Bueno, antes de empezar mi intervención, pues sí que me gustaría expresar mi agradecimiento, pues en primer lugar al profesor Francisco Javier Hinojo por contar conmigo para el desarrollo de todo lo que ha sido este proyecto en el que hemos venido trabajando durante los últimos 2 años, al igual que al resto de compañeros, incluido Patricia que está aquí. Somos un grupo, como ha comentado antes el profesor Hinojo, un grupo mucho mayor que, bueno, la implicación y el trabajo a lo largo de estos 2 años ha sido bastante elevada para llevar a buen término pues todo lo que ha sido la fase inicial descriptiva del proyecto y ahora la más aplicada, dirigida a trabajar en temas de prevención, en concreto en un centro educativo. Asimismo, pues también me gustaría agradecer a Centra y a José Manuel García aquí pues todo su apoyo, su asesoramiento y principalmente la financiación pues, para que hayamos podido llegar a este fin del proyecto pues con los resultados y sobre todo el impacto y la transferencia que estamos generando. Además también pues de darnos la oportunidad hoy mismo para divulgar los resultados del proyecto. Básicamente yo lo que voy a hacer de forma muy resumida es ajustar o en este caso concretar todos los estándares internacionales en la evaluación de programas que Patricia acaba de comentar, aplicarlo al programa de intervención que nosotros hemos diseñado, planificado, aplicado y evaluado para mejorar la regulación de la actividad con videojuegos en adolescentes. ¿De acuerdo? En este sentido, vale, aparecemos, si tenemos en mente el diagrama inicial que Patricia ha establecido, siempre vamos a partir de una demanda, posteriormente vamos a hacer un análisis de necesidades que nos va a permitir emitir una conclusión diagnóstica. A partir de ahí diseñamos, planificamos el programa en los términos que ya nos ha planteado, ¿no? Primero establecemos el modelo de impacto, seleccionamos la población diana con el muestreo que vamos a realizar, planteamos todo lo que tiene que ver con el plan de intervención, plan de seguimiento, de evaluación de resultados y una vez que tenemos todo ese paquete establecido, lo que hacemos es directamente aplicarlo. La aplicación consiste en seleccionar la muestra y poner en marcha todo lo que es el plan de intervención, con en paralelo el plan de seguimiento y el plan de evaluación de resultados. Obtenemos unos resultados y sobre la base de esos resultados ya lo que hacemos es evaluar el programa. Tanto podemos hacer evaluación de proceso para ver en qué medida el proyecto o el programa en este caso se ha desarrollado en los términos que estaba previsto, como de impacto, es decir, ver en qué medida se han cumplido los objetivos que estaban inicialmente determinados, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo voy a seguir esa misma línea que Patricia ha comentado antes, pero haciendo las concreciones oportunas al programa que hemos desarrollado. Entonces, este programa surge como respuesta a los resultados que obtuvimos en la primera fase del proyecto de investigación denominado Influencia de la adicción a los videojuegos de la población adolescente de Andalucía en contextos educativos y familiares, que fue financiado por Centra. Y bueno, en esta primera fase, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido un estudio de carácter descriptivo, pues dirigido a conocer y analizar la actividad con videojuegos de una muestra representativa de población adolescente andaluza, con el propósito pues de establecer su grado de adicción, así como determinar la relación de esta actividad con aquellas variables que los expertos nos dicen que en mayor medida determina este problema, ¿no? Que es la competencia social, pero sobre todo el autocontrol. En concreto, si no me falla mucho mi mente, creo que el estudio se desarrolló con 3.579 estudiantes de 22 institutos de educación secundaria de Andalucía,
Bueno, el muestreo fue en este caso aleatorio, estratificado y bueno, se realizó una muestra, se recogió una muestra representativa, en este caso por provincia. Y a partir de ese estudio, pues principalmente a las conclusiones que llegamos, pues fue que la población adolescente andaluza, en términos generales y por provincia, pues presenta un perfil de jugador ocasional con un bajo nivel de adhesión a esta actividad, que puede ir un poco en contra de esa conciencia social respecto a la actividad con videojuegos que pensamos que a día de hoy tienen los adolescentes, sobre todo después de que aparezcan pues, estas series que con anterioridad se han comentado. Identificamos también en su momento pues, que no hay diferencia en la actividad con videojuegos, horas de juego, plataformas, tipos de juegos, tipos de jugadores y competencias socioemocionales entre los participantes en función de las provincias de procedencia. También identificamos que las variables asociadas a la actividad con videojuegos de los adolescentes andaluces muestran una relación inversa con el nivel de competencia socioemocional, es decir, que aquellos chicos que tienen una mayor actividad con videojuegos, pues en este caso son los que presentan un menor nivel de competencia socioemocional, sobre todo, como anteriormente he dicho, ligado al ámbito del autocontrol. Y sobre todo, pues eso, que los adolescentes que en este caso se encuentran con una mayor situación de riesgo muestran unos niveles bastante bajos de autocontrol, ¿vale? De hecho, si quieren conocer los resultados de esta primera fase del proyecto de carácter más descriptivo, de cara a conocer un poco la situación en Andalucía respecto a esta situación problemática, pues en la revista Centra, como anteriormente también han mencionado, está publicado el avance de esta investigación con los propios resultados. Sobre la base de estos resultados, bueno, pues estuvimos en los diferentes institutos de educación secundaria presentando los resultados y 14 de ellos pues mostraron interés para poner en marcha alguna medida de intervención dirigida sobre todo a mejorar la competencia socioemocional del alumnado y con esto pues ayudarla a autorregular su actividad con videojuegos. No obstante, como ha comentado Patricia con anterioridad, pues dependiendo un poco de la situación y sobre todo de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, tuvimos que hacer una selección previa y acotar todo lo que era la validación del programa de intervención en un único centro, concretamente en un IES ubicado aquí en la ciudad de Granada. Pues inicialmente la selección fue por conveniencia, básicamente por eso, por la limitación o los limitados recursos humanos, materiales y financieros disponibles para poner en marcha una medida de intervención de este calado. Y bueno, pues ya está, una vez seleccionado el centro educativo, después de solicitar y obtener todos los permisos y autorizaciones pertinentes, pues lo que pasamos fue a diseñar y planificar el análisis de necesidades que realizamos posteriormente en el centro y que, bueno, pues se ajustó a las diferentes actuaciones que aparecen ahí en pantalla. No voy a pararme en cada una de ellas, pero bueno, básicamente pues se desarrollaron diversos grupos de discusión con la comunidad educativa, familias, con profesorado, con alumnado. Se tuvieron también en consideración los resultados de las encuestas previas que se habían administrado para la primera fase del estudio del proyecto dirigido a ver la incidencia de la problemática, y sobre la base de todo ese tipo de elementos, pues lo que hicimos fue establecer en este caso la conclusión diagnóstica, es decir, que teniendo en cuenta todos los análisis que se habían realizado, también de la documentación, todo el tema de partes que se habían ajustado, de demandas, de solicitudes por parte de padre y de madre. Al final, pues con toda esa documentación, después de analizarla y bueno, establecer las necesidades de la población y centrarnos en el problema, pues llegamos a la conclusión diagnóstica pues que el exceso de actividad con videojuegos en la población adolescente, que suele generar una situación de riesgo de adicción a esta actividad, viene determinado principalmente por un déficit en la competencia socioemocional. Perdón. Sobre todo en el autocontrol. Sobre la base de esa conclusión diagnóstica, pues lo que hicimos fue establecer los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. En este caso, pues los objetivos específicos, pues en los términos que con anterioridad ha comentado Patricia, es decir, operacionalizados, en este caso que se puedan evaluar y principalmente aludiendo a intentar encontrar mejoras estadísticamente significativas entre grupos controles y experimentales, lo que ya en este caso pues pone de relieve que los diseños metodológicos con los que íbamos a trabajar en el centro, pues principalmente iban a ser con diseños cuasi experimentales con grupos controles, intentando en todo momento acercarnos al máximo grado de experimentalidad posible.
En este sentido, pues por comentar un poco brevemente los objetivos específicos, pues queríamos mejorar en términos estadísticamente significativos las diferentes áreas de competencia socioemocional del alumnado adolescente del grupo experimental respecto al alumnado adolescente del grupo control después de participar en el programa. Eso nos llevaría también a través de una relación lineal, como habíamos establecido previamente en la conclusión diagnóstica, que se redujeran en términos también estadísticamente significativos la actividad con videojuegos de este adolescente. Y finalmente, pues también queríamos verlo, en este caso, de un punto de vista más descriptivo, conocer los niveles de satisfacción tanto del alumnado participante como del profesorado. A partir de una vez ya que establecimos los objetivos, empezamos a trabajar en el diseño y la planificación del programa que luego implementaríamos posteriormente. Formulamos el modelo de impacto. Bueno, en cuanto al modelo de impacto, pues como hipótesis causal establecimos que el exceso de actividad con videojuegos entre los adolescentes pues, está determinado por la presencia de diversas variables personales y sociales, entre las que destaca, como ya hemos mencionado, la competencia socioemocional, sobre todo el autocontrol. La hipótesis de intervención, pues en este caso bien establecida porque la actividad con videojuegos de los adolescentes se puede cambiar entrenando de forma integrada con la instrucción escolar sus competencias emocionales, abordando en este momento los contenidos asociados a la actividad con videojuegos, principalmente a través de metodologías activas. Y por último, como hipótesis de acción, pues establecimos que los resultados positivos que se consiguieran con la participación en el programa, pues seguro que garantizarían a medio y largo plazo el mantenimiento de los comportamientos personales preventivos y adaptativos que el alumnado hubiera adquirido gracias al programa una vez que este finalizara. Seleccionamos la población diana, en este caso la población adolescente andaluza que cursaba educación secundaria obligatoria y sus docentes tutores serían la población diana del programa de intervención. Y bueno, el procedimiento de selección de la muestra estuvo determinado por la decisión que tomamos inicialmente por la limitación que tuvimos en materia de recursos y bueno, en este caso pues tuvimos que apostar por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Realizamos los análisis de potencia y calculamos el tamaño mínimo de la muestra que necesitábamos para en este caso elevar la validez de nuestro trabajo y bueno, el tamaño mínimo de la muestra que necesitamos era de 102 adolescentes, en este caso pues 51 adolescentes por grupo, es decir, 51 en el grupo experimental, 51 en el grupo control, sería el tamaño mínimo de los grupos que necesitamos. Y establecimos, en este caso íbamos a establecer o adoptar un diseño metodológico de intervención denominado, en este caso, un diseño cuasi experimental con grupos no equivalentes, mejorado siempre con pareamiento de técnicas de control estadístico. Es decir, lo que íbamos a intentar es que tanto el grupo control como intervención, cuya configuración iba a establecer por un criterio de aleatoriedad, pero luego también lo que íbamos a hacer dentro de los grupos era confirmar que todas aquellas características o covariables o variables control que pudieran afectar al resultado tuvieran la misma presencia en un grupo y otro. En cuanto al plan de intervención, que quizás es lo que más interese a la población que está en este caso en línea directa con los adolescentes, pues se implementaría durante el primer semestre del curso escolar 2024-25. Recuerdo que estoy hablando de la planificación que hicimos en su momento y que luego posteriormente brevemente también hablaré de la aplicación. Por eso ahora mismo estoy hablando en términos de diseño y planificación, es decir, en futuro. En el horario destinado a tutoría, porque tuvimos dificultades para que, en este caso, la intervención, el plan de intervención se desarrollara en alguna asignatura, pues que en este caso bueno, están bastante vinculadas con la temática, ¿no? Como tecnología, digitalización o en computación y robótica, pero por cuestiones organizativas del centro era bastante complicado desarrollar ahí el plan de intervención. Y su diseño se fundamentó principalmente en dos grandes modelos. Por un lado tenemos el modelo de aprendizaje social y emocional, ¿de acuerdo? Que es el modelo de Castle, sobre el que ya disponemos de una amplia evidencia empírica respecto a la mejora de las competencias socioemocionales. Y por otro lado, en cuanto al ámbito de las metodologías activas, principalmente íbamos a estar trabajando con una metodología activa fundamentada en el aprendizaje basado en problemas, pero con un enfoque
más ligado al aprendizaje servicio y con elementos de aprendizaje cooperativo. Y para ello, pues principalmente lo que íbamos a utilizar era el modelo PLACE, que fue un modelo que se validó en un proyecto, bueno, que en este caso muchos de los miembros del equipo de trabajo de este programa validamos ya en un proyecto europeo sobre aprendizaje servicio. Básicamente el modelo Castle o el modelo de aprendizaje social y emocional de Castle es una tipología de programas educativos que suele promover entre sus participantes el desarrollo de 5 competencias socioemocionales, como son la autoconciencia, la conciencia social, el autocontrol, las habilidades para relacionarse y la toma de decisiones responsables. Y además de esto, pues suele también trabajar potenciando ciertos cambios en el ambiente, en el entorno más inmediato de los chicos, como el clima escolar, el sentido de pertenencia y generar más seguridad en la escuela para, a partir de ello, generar mejoras sustanciales en su bienestar y rendimiento. Y por otro lado, pues desde lo que es la perspectiva del aprendizaje servicio, pues todo lo que eran los contenidos asociados a la actividad con videojuegos se trabajaron a través de ellos y con sus correspondientes procesos evaluativos, empleando herramientas dirigidas a favorecer la reflexión, la metacognición y el aprendizaje consciente del alumnado. De hecho, este plan de intervención pues lo llevarían a cabo el docente tutor del grupo clase de los participantes. En este caso contamos con 2 docentes tutores porque trabajamos con, como luego veremos en la selección de la muestra, con 2 grupos de clase y un miembro del equipo de investigación siempre presente durante 14 sesiones, en este caso, pues en las que el alumnado llevaría a cabo todo lo que era el proyecto de investigación que ellos mismos iban a desarrollar como actividad de aprendizaje-servicio, pues sobre la actividad con videojuegos del alumnado de su propio centro educativo, intentando identificar y analizar posibles causas, consecuencias, para luego posteriormente plantear y desarrollar diversas medidas de prevención contra la adicción a esta actividad. Además del plan de intervención, pues bueno, de forma paralela íbamos a establecer el plan de seguimiento y el plan de evaluación de resultados, principalmente con los resultados que obtuviéramos del plan de seguimiento, luego nos llevarían a hacer la evaluación del proceso del programa y en este caso los resultados derivados del plan de evaluación de resultados, pues llevaríamos a cabo la evaluación de impacto. En cuanto al plan de seguimiento, que básicamente se dirigía a vigilar las posibles desviaciones del programa, pues se iba a incluir en este caso un observador participante durante toda la implementación del plan de intervención y a lo largo del transcurso del programa pues se iban a desarrollar 3 sesiones grupales de seguimiento al inicio, mediado y final del primer trimestre, que era cuando se iba a desarrollar el plan de intervención, entre varios miembros del equipo de investigación y el equipo base de docentes. Y también se previó en este caso realizar 2 sesiones de seguimiento también grupales con el alumnado, pues a mediados y finales del primer semestre para conocer también su opinión respecto al desarrollo del programa. Es decir, básicamente lo que eran las reuniones de seguimiento, pues iban dirigidas a intentar identificar y analizar las dificultades en el desarrollo y las posibles soluciones que se le pudieran plantear a esas dificultades. En el caso de que se produjera alguna desviación no prevista que no se pudiera solucionar, pues tenerla en este caso registrada de cara luego a considerarla para la evaluación de proceso. Y bueno, con el plan de evaluación de resultados, pues básicamente lo que íbamos a hacer era recoger las medidas de las variables dependientes, tanto en la fase pre-test como post-test, para posteriormente examinar la presencia de efectos estadísticos y educativamente significativos como resultado de la participación en el programa. Entonces, ahí en la transparencia de la presentación, pues aparecen los 4 instrumentos que se emplearon para medir las variables dependientes. En este caso, para medir la actividad de juego en adolescentes y jóvenes españoles, pues se empleó la versión española de la prueba del trastorno de juego en Internet de Fuster y otros del año 2016, que bueno, básicamente lo que hace es darnos puntuaciones respecto a algunos indicadores básicos del modelo de adicción de Griffith, y en este caso la actividad con videojuegos, como son la prominencia, la modificación del estado de ánimo, la tolerancia, los síntomas de abstinencia, de recaída y demás, y también al final, en función de las puntuaciones en estas subescalas de las que se divide esta prueba, pues también podemos obtener una puntuación para identificar diferentes tipologías de jugadores, ¿no? Como son jugadores ocasionales, regulares, de bajo riesgo, de alto riesgo y con
y con trastornos. Por su parte, para evaluar la competencia socioemocional utilizamos la escala de aprendizaje social y emocional validada aquí en España por Fernández y tal, y básicamente pues lo que nos aporta son 5 puntuaciones sobre las 5 grandes competencias socioemocionales del modelo Castle, en este caso autoconciencia, conciencia social, autocontrol, habilidades para relacionarse y toma de decisiones responsables. Estas son las 2 pruebas, en este caso, estandarizadas que empleamos para evaluar las variables dependientes, y sí que es cierto que para recoger los indicadores de satisfacción de la población, en este caso de los participantes, que también es bastante importante recogerlo, pues sí que elaboramos ya cuestionarios de satisfacción específicos para el proyecto. Básicamente la satisfacción la concebimos como si recoger información para ver si se habían cubierto las expectativas de los participantes, y los recursos y el asesoramiento del equipo de investigación había sido adecuado para garantizar el éxito del proyecto, si el proyecto había contribuido a mejorar el conocimiento sobre la actividad con videojuegos, si había mejorado la competencia socioemocional, y quizás los 2 indicadores más potentes de satisfacción, qué medidas recomendarían a sus compañeros participar en el programa, y si volverían ellos a participar en un programa de similares características durante el segundo o tercer trimestre. Esto fue lo que se trabajó de forma muy resumida en cuanto al diseño y la planificación del programa. Una vez que ya se estableció este diseño y planificación, pues pasamos rápidamente a lo que fue la aplicación. Seleccionamos la muestra, como anteriormente hemos dicho. Trabajamos con 2 grupos clase, en este caso el instituto tenía 2 líneas, entonces pues lo que trabajamos fue con primer curso y segundo curso, aleatoriamente los seleccionamos, sobre todo, como decía con anterioridad, por la limitación de recursos humanos, materiales y financieros, y sobre todo porque cuando trabajamos con estos niveles estamos intentando validar algún paquete de intervención, tenemos que intentar trabajar por encima de los mínimos que se nos exigen, pero en situaciones muy controladas. Entonces, elevar excesivamente el número de participantes pues nos puede conllevar riesgos de pérdida de control, y no es muy recomendable si lo que queremos posteriormente es aportar evidencia respecto a un programa que puede ser relevante para la prevención de un problema como el que estamos hablando. En este caso, una vez ya seleccionada la muestra, hicimos la administración, pasamos los instrumentos en la fase pre-test, de esa primera fase del plan de evaluación de resultados. También comprobamos la equivalencia, como antes he mencionado, del grupo control y el grupo de intervención respecto a las variables control que habíamos establecido, sobre todo variables de carácter sociodemográfico, ¿no? Tema de nacionalidad, de cambios de estudios previos, de abandono de estudios, es decir, variables que pueden afectar edad, sexo, que pueden afectar a los resultados del proyecto, la presencia de necesidades específicas de apoyo educativo, además de que los grupos fueran equivalentes respecto a las variables dependientes, ¿no?, que estamos analizando, en este caso competencia socioemocional, y por otro lado también pues todo lo que tiene que ver con actividad con videojuegos, es decir, que ambos grupos, a pesar de que la distribución había sido aleatoria, confirmamos que partían de un nivel inicial casi igual, idéntico. ¿De acuerdo? Idéntico no, porque es imposible, pero muy similar. A partir de aquí empezamos con la implementación del plan de intervención en paralelo con el plan de seguimiento. Pusimos en marcha el programa, en este caso, de aprendizaje social emocional, desarrollando el modelo PLACE. Bueno, las siglas, en este caso PLACE, hacen alusión a cada una de las fases que tiene el modelo para desarrollar el proyecto de aprendizaje-servicio: Prepare, Link, Action, Celebrate and Effect. Y bueno, pues como se puede apreciar, los chicos desarrollaron 14 sesiones, una sesión previa de preparar en el que se hizo un taller de entrenamiento a los docentes tutores que participaron en el proyecto para poner en marcha el modelo de aprendizaje-servicio. Posteriormente, en la fase de enlace, durante 2 sesiones, se trabajó en la conexión entre los estudiantes participantes y el departamento de orientación, que era un poco el socio comunitario con el que se iba a trabajar dentro de la comunidad educativa, y a partir de ahí, pues en 8 sesiones estuvieron desarrollando un proyecto de investigación sobre la actividad con videojuegos en el instituto. Es decir, que básicamente lo que estuvieron trabajando fue en intentar describir cuál era la actividad con videojuegos que tenían sus compañeros en todo
el instituto, empezaron también a hacer trabajos asociados a ver un poco cuáles eran las causas del exceso de actividad con videojuegos y qué consecuencias podía tener. Y posteriormente, a partir de todo ese tipo de trabajo, pues lo que elaboraron los chicos fue una campaña de prevención, que fueron las que presentaron en la cuarta fase de celebración. Y en 2 sesiones, una de preparación para ese evento público que ellos llevaron a cabo y en el que, bueno, pues asistieron pues, todos los miembros de la comunidad educativa. Se invitó a políticos, se invitó se invitó a familias, a profesores. Hubo una asistencia bastante elevada pues, para lo que se espera en este tipo de actos, sobre todo que son en tiempo escolar. Y luego finalmente pues se desarrolló la última fase ya de efecto, donde los chicos pues evaluaron un poco la experiencia, evaluaron el impacto de todo el trabajo que habían desarrollado. Finalmente pues ya lo que se trabajó fue la administración a través de los instrumentos en la fase post-test, tanto al grupo de intervención como al grupo control, y brevemente pues lo que voy a plantearles aquí, porque sí que es cierto que todo este trabajo está pendiente de publicación. Son unos privilegiados porque es la primera vez que lo sacamos a la luz. Pues va a ser brevemente un poco los resultados de la evaluación, centrándome sobre todo en la evaluación de impacto, no tanto en la evaluación de proceso, donde se marca un poco las desviaciones que se produjeron en su momento y muchas de las dificultades, ¿no?, que nos encontramos, sobre todo por cuestiones organizativas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues si apreciamos aquí los resultados en materia de competencia socioemocional, pues podemos ver cómo el grupo experimental pues ha tenido una mejora estadísticamente significativa respecto al grupo control en la fase post-test, ¿de acuerdo? Cuando realizamos comparaciones entre ambos grupos, tanto en autoconciencia como en conciencia social, en autocontrol, habilidades para relacionarse y en toma de decisiones responsables. Como he comentado antes, son diferencias estadísticamente significativas, es decir, que el hecho de que aparezcan las columnas más elevadas en el caso del grupo experimental quiere decir que en este caso la intervención o la participación en el programa ha generado un cambio en esta variable dependiente. Asimismo, si analizamos aquí los resultados sobre la actividad con videojuegos en esta misma fase, pues podemos ver que revelan diferencias también estadísticamente significativas a favor del grupo control, pero única y exclusivamente en este caso se da en el caso de la tolerancia, los síntomas de abstinencia, la recaída, el indicador global y el número de horas de juego a la semana. En este caso, pues el grupo experimental destaca por debajo del grupo control en estos indicadores. Y finalmente, pues, en cuanto a la satisfacción tanto de alumnado como de docentes que han participado en el programa, pues podemos ver que la satisfacción es bastante elevada. También mencionar, bueno, que en este caso el hecho de recomendar la participación para a otros compañeros en próximas ediciones y demás, el indicador se valoraba entre 0 y 10 y el resto de indicadores de satisfacción, la valoración era entre 1 y 4, de ahí que se aprecie esa diferencia, ¿no? De hecho, el 100% de los docentes, en este caso los 2 docentes, pues se quedaron, finalmente estaban encantados con la intervención y manifestaron que iban a seguir implementando este tipo de programa en el segundo y en el tercer trimestre, principalmente a partir de toda la formación que le habíamos dado, pero trabajando otros aspectos en el tiempo destinado a tutoría, también ligado a algunas necesidades que se identificaron en el análisis previo. Y el alumnado, como vemos, pues también el indicador de satisfacción respecto a si participarían en este proyecto o alguno similar en los próximos trimestres, pues también es bastante elevado, cercano al 90%. Por tanto, si tenemos en cuenta estos resultados, pues podemos establecer como principales conclusiones del trabajo, pues que la participación en el programa ha generado una mejora en los niveles de competencia socioemocional de los adolescentes participantes, puesto que en las comparaciones intragrupos que acabamos de ver, pues en la fase post-test se observan diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo experimental en todas las áreas de competencia socioemocional, lo que genera una mayor autorregulación de su actividad con videojuegos. De hecho, la siguiente conclusión relacionada con esta actividad, pues
va en esta línea, ¿no? La actividad con videojuegos del alumnado adolescente se ha reducido del grupo experimental, se ha reducido respecto al alumnado del grupo control, también en términos estadísticamente significativos en los principales indicadores de esta actividad, por lo que podemos hablar de la validez del modelo de impacto, ¿no? Para trabajar sobre esta situación o sobre este problema de tanta actualidad. Y bueno, finalmente, pues respecto a los niveles de satisfacción, la conclusión que podemos destacar es que principalmente parece que fueron bastante elevados, lo que hace, en este caso, nos permite considerar como un claro indicador de la calidad y la eficacia del trabajo que se ha desarrollado. Ya para finalizar, sí que es verdad que bueno, a la hora de interpretar estos resultados, pues se deben de tener en cuenta también algunas de las limitaciones del estudio, ¿no? Estamos hablando de situaciones aplicadas, el tipo de muestreo, el hecho de que no fuera probabilístico a la hora de seleccionar, que fuera no probabilístico, en este caso por conveniencia a la hora de seleccionar la muestra participante, ha podido afectar en cierta medida al seco a los resultados, que estén en cierta medida secados por la parte de selección, pero sí que es cierto que bueno, el tamaño de la muestra está por encima de los cálculos de potencia que realizamos y en general con la potencia del diseño metodológico y de evaluación que hemos establecido, pues podemos atribuir en un elevado tanto por ciento pues que los resultados que hemos tenido se deben principalmente a la intervención que hemos realizado. Quizá otra de las limitaciones a considerar para interpretar los resultados tenga que ver con el uso de instrumentos de autoinforme, pero bueno, vamos a repetir que son los instrumentos que en este caso tenemos validados en nuestro entorno y bueno, su precisión, su fiabilidad, su validez, en definitiva sus propiedades psicométricas están más que confirmadas y avaladas por la comunidad científica. Así que en este sentido, pues la conclusión a la que podemos llegar es que vamos a poner a disposición de la comunidad educativa pues otro modelo de intervención que en este caso pues ya ha demostrado eficacia en un ensayo bastante controlado para regular la actividad con videojuegos entre adolescentes. Y nada más, con esto doy por finalizada mi intervención. Sé que es un contenido excesivamente técnico y no sé si habrá muchas preguntas, pero nuestro trabajo en este caso va dirigido principalmente a ello, es decir, tenemos que intentar validar los programas, las intervenciones, los instrumentos con el máximo rigor posible para que a partir de aquí pues todo lo que tenga que ver con la población profesional pues, pueda acceder a este tipo de programas e implementarlos con total seguridad de que van a conseguir unos resultados que son los que inicialmente esperan pues, porque han detectado problemas o dificultades relacionadas con alguna de las situaciones que hemos planteado. Si os parece, pues pasamos al turno de preguntas, de consultas, de valoraciones, o si queréis que profundicemos sobre algún aspecto en concreto del plan de intervención, de los modelos, estamos totalmente a vuestra disposición. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Francis, si quieres también puedes tomar la palabra. Patricia, ¿vale? Y en principio en el chat ha habido un par de aportes, ¿vale? Un par de comentarios. Eva Cataño nos preguntaba que sin duda el trabajo que habéis hecho es interesante y nos pregunta si existen estudios en Andalucía que analicen la relación entre los hábitos de sueño, el uso intensivo de videojuegos y el rendimiento académico de la población joven andaluza, ¿no? Y como respuesta prácticamente sobre eso, que me imagino que ha sido así, tenemos a María del Rosario González, ¿no? Enfermera de una enfermera de estas de enlace, ¿no? Que trabaja con menores cerca, enfermera de referente de centro educativo, pues presente que ve esos mismos síntomas en alumnos de primaria, que me reconocen que juegan unas 3 horas diarias o de 6 a 8 horas los fines de semana, alumnos de segundo, tercero, cuarto de primaria. De hecho, vuelve a intervenir también María del Rosario, planteo un poco porque ha sido casi como una conversación. Me parece muy importante lo que habéis realizado. Las escalas utilizadas son extrapolables a otros grupos. Entiende ella que es interesante llevar a esos colegios a los que trabaja. Probablemente esos colegios estarán interesados en esos instrumentos.
Os dejo la palabra por si queréis comentar algo, con independencia de que yo mismo haga algún planteamiento que quiero haceros algún comentario. Vuelve a aplicar Nora, nos pregunta lo mismo, que si el proyecto se puede aplicar en otro instituto, si se puede aplicar en otros centros. Bueno, yo, José, si quieres, contestando brevemente o de forma genérica algunas de las cuestiones que se han planteado en el foro, decir que sí, que hay algunos estudios que sí correlacionan exactamente el bajo rendimiento o menos rendimiento académico en función de las horas de sueño. Está demostrado que el alumno, en este caso, pues qué tipo de alumno, necesita un descanso mental para al día siguiente poder rendir. Es una tónica general que nos vienen, en este caso, los docentes vienen a contactar en algunas ocasiones a la Facultad de Ciencias de la Educación y vienen manifestando incluso a través de los alumnos en práctica, del práctico, como los alumnos incluso de primaria vienen cada día pues, más cansados, vienen con falta de atención, incluso los horarios de los centros educativos, una cosa importante, se han tenido que modificar, poniendo quizás las materias más importantes que en antaño se ponían a primera hora matutina, han decidido algunos de los centros poner la actividad de educación física a primera hora para poder, en este caso, despertar al alumnado que asiste regularmente a ese tipo de centros y poner quizás a segunda o tercera hora las materias, en este caso, pues matemáticas, con aspectos lógico-matemáticos, o lengua y literatura, con aspectos de lectoescritura, etcétera. Por tanto, si existe correlación entre el descanso, las horas de sueño y el rendimiento posterior, si existe una correlación, ¿no? También en concreto, en el grupo de investigación se ha analizado a través de distintos TFG y TFM, tanto del máster de educación secundaria como de los grados de primaria, el hecho de analizar en concreto lo que son los videojuegos, el uso de pantalla, el uso de móviles y cómo afecta igualmente al propio descanso, ¿no? O sea, si los niños y niñas en este caso se acuestan y no tienen digamos, un paréntesis entre lo que es la pantalla, la luz azul de las propias pantallas y vamos directamente a cama, la mente lo que hace directamente es estabilizar y pensar que es de día y todavía nos activa de tal forma que no solamente el descanso de estar acostado, sino que nos acostamos con cierta actividad cerebral que no es necesaria, todo lo contrario. Se necesita un entorno mucho más agradable, de relajación, para poder conciliar bien el sueño, ¿no? Entonces, pues efectivamente no es positivo, en este caso, el hecho de estar con videojuegos a última hora de la noche, ¿no? También hay estudios a nivel de toda Andalucía y a nivel estatal, como el incremento de videojuegos entre semanas se ha incrementado, ¿no? Lo que son los juegos en red, los juegos en línea, de determinados videojuegos, ya sea Fortnite o ya sea el FIFA, o sea, al final se socializan cada vez más este tipo de juventud, se socializa mediante redes sociales y mediante lo que son los propios videojuegos y se realiza un proceso inverso a lo que es la socialización personal en calle o a través de deportes o a través de otro tipo de actividades o complementarias a lo que es la escuela, ¿no? Con respecto a alguna cuestión que aparece aquí de si es extrapolable a cualquier ámbito, pues aquí tenemos quizás a Paco que lo puede comentar, pero yo siempre digo que, bueno, que Andalucía es grande y no es lo mismo un contexto rural que un contexto, en este caso, de ciudad, ¿no? Y que cada caso, igual que cada centro educativo, tiene que adaptarse a las necesidades de la población. En este caso, pues yo creo que independientemente de que se pueda adaptar o no, lo que sí es cierto es que cada centro funciona de forma distinta y que cada realidad andaluza también es diferente de por sí. Paco, si quiere añadir algo más sobre la implementación del programa a diferentes contextos andaluces. Sí, es decir, que nosotros lo que hacemos en cuanto a los instrumentos de evaluación de esas variables son totalmente, es decir, que están adaptados al contexto español, se pueden utilizar en cualquier instituto para recoger medidas sobre la actividad con videojuegos y para, en este caso, también medir o evaluar el nivel de competencia socioemocional. Y en cuanto al programa de intervención, igualmente, es decir, nosotros a lo que nos dedicamos, en este caso, dentro del grupo de investigación, principalmente a eso, es decir, validar programas, es decir, son paquetes de intervención que se ejecutan o se pueden llevar a cabo en cualquier centro educativo. En este caso, este paquete de intervención se ha desarrollado, está diseñado para desarrollarse con alumnado de educación secundaria.
pero con las adaptaciones y los ajustes pertinentes igualmente se puede ejecutar o implementar en educación primaria, no hay ningún tipo de problema respecto a eso. En cuanto al resto de preguntas de si tenemos evidencia o información relativa al tema de hábitos de sueño, hábitos de juego y demás, y su incidencia en el rendimiento escolar, sí que lo hay. Y sabemos pues que los chicos que dedican un mayor tiempo a la actividad con videojuegos, pues suelen tener un mayor bajo rendimiento. No hay una relación causa-efecto, pero la investigación nos dice que hay más probabilidades, incluso que el hecho de dedicar ese tiempo mayor a los videojuegos, lo que hace es afectar en este caso al hábito de sueño, porque el sueño ya sabéis que la función que tiene es reparadora. Y el hecho de sobre todo dedicar una cantidad determinada de tiempo a jugar a videojuegos cuando se va acercando el momento de ir a la cama, lo que hace es que bueno, el sueño no cumpla esa función reparadora. Por la mañana los chicos se levantan cansados, si se levantan cansados y fatigados la atención no funciona, que es el proceso cognitivo que no permite empezar a procesar la información, y si no procesamos la información, pues tarde o temprano va a afectar al rendimiento escolar. De hecho, como podemos ver también, o como hemos podido ver, también el tema de la actividad de videojuegos está muy asociada a la competencia socioemocional e igualmente el rendimiento escolar también, incluso dentro de nuestro propio grupo y el trabajo que hemos realizado, también tenemos medidas de competencia socioemocional y su relación con el rendimiento escolar. Entonces son variables o factores protectores básicos para los chicos hoy en día, es decir, tanto todo lo que tiene que ver con la competencia socioemocional es de vital importancia, eso les va a permitir regular en mayor medida la actividad con videojuegos, y si regulan en mayor medida la actividad con videojuegos van a regular también otro tipo de hábitos, como hábitos de sueño, hábitos de trabajo intelectual y demás. Y en este caso lo que estamos haciendo con eso es potenciar, o en este caso, que tengan más probabilidades de obtener un mayor rendimiento escolar. José, si me lo permite, he visto aquí también otra cuestión, ¿no? Sí, Freddy, sí. La paradoja es que el adolescente cree que descansar es jugar en videojuegos. Tampoco me gustaría quizás que nos lleváramos la imagen de que jugar a videojuegos, mis hijos juegan a videojuegos, es una cosa en este caso negativa. Depende exactamente de las circunstancias, depende del número de horas y depende del momento. Entonces, efectivamente, uno puede tomarse como hobby o como una actividad lúdica el hecho de utilizar videojuegos. Incluso hay algunos estudios que destacan digamos, los aspectos positivos de los juegos, en este caso incluso del videojuego. El problema quizás puede ser el abuso de los videojuegos o el horario que se pueda utilizar. Y después los efectos negativos que tiene cuando ese abuso va increciendo, va aumentando el hecho de la poca sociabilidad o de la falta de sociabilidad en los adolescentes, ¿no? El hecho de estar con contacto, el hecho de no practicar ejercicio físico que ayuda igualmente a la mente. Hay que tener en cuenta que el hecho de utilizar un videojuego es una actividad que es cognitiva, que finalmente nos llamamos también, entonces terminamos del estudio quizás, y el hecho de descansar, es que no descansa la mente, porque finalmente nos vamos a una actividad que sigue siendo igualmente cognitiva y que después eso nos vamos retroalimentando, como bien decía Paco, ¿no? Sobre todo en las horas finales del día. Si nos vamos con el videojuego, posiblemente nos acostemos con el videojuego, o si tenía que haber tomado esta opción o la otra, ¿no? También existen algunos estudios desde nuestro grupo de investigación que se ha hecho si hay diferencias significativas en la utilización de videojuegos o de móviles, incluso de redes sociales, entre chicas y chicos. En este caso sí podemos determinar que existen diferencias significativas entre el uso de videojuegos. Hay mayor uso de videojuegos en chicos que en chicas. Las chicas normalmente utilizan más el tema de las redes sociales y otros apartados relacionados con la imagen, la percepción y este tipo de cosas, ¿no? Pero los chicos normalmente hacen quedadas para jugar. En vez de jugar físicamente en la calle a fútbol, pues juegan a la Play, a videojuegos deportivos, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que encontramos esos hechos. Entonces no me gustaría tampoco terminar con la situación de vamos a demonizar, ¿no?, lo que es el videojuego. ¿No? El videojuego tiene unos aspectos que son muy positivos para el desarrollo incluso cognitivo de los chavales. El problema es cuando muchas veces hacemos un uso inadecuado o un abuso de los mismos. ¿De acuerdo? Gracias, Franti. Nos plantea otra cuestión, pero que también tiene que ver con la idea que yo quería
pedirle a Paco o a Patricia o a ti, Francis, que nos expliquéis un poquito más, muy brevemente, un poquito más de aquellas sesiones, ¿no? Es verdad que me ha gustado mucho ese modelo que habéis planteado, Place, ¿no? La idea de estructurar muy bien esa idea de las 14 sesiones, las 12, 14, 16, depende de los programas en los que encuentres, pero esa idea de las 14 sesiones, esas 8 sesiones con los alumnos, ¿podríais contarnos nada, brevemente, un poco cuáles eran los contenidos? Y en el caso de, tenemos a María del Rosario que vuelve a comentarnos, la parte de precisamente la otra, la reunión y presentación de la intervención con los padres, ¿no? ¿Qué respuesta hubo? Es que dice que cuando habla con padres con posibles problemas de adicción de los hijos, los padres lo niegan, ¿no? Es como siempre, ¿no? La idea, yo no veo eso que tú ves desde ese punto. Lo que plantea María del Rosario es que ve cierto nulo control parental. Y Nora termina, a propósito de lo que nos ha dicho también María del Rosario, tendremos que educar a padres e hijos sobre las ventajas de jugar videojuegos y los efectos en la salud. Evidentemente, me imagino también que a colación de lo que nos ha comentado Francis. Os dejo un poquito ahí la palabra por si queréis contestar a esto. Un poquito, sobre todo, para que nos quede un poquito más claro aquella intervención en la aula realmente con los alumnos, en qué consistió. Brevemente, ¿vale? Brevemente decir que la intervención en este caso con el alumnado, lo adecuado, como he comentado antes, que el proyecto que desarrollaban los alumnos hubiera estado ligado a las asignaturas cercanas al tema de tecnología, pero bueno, por cuestiones administrativas, organizativas del centro y también por el interés de algunos docentes, fue imposible. Entonces, en este caso lo tuvimos que mover a la hora o al horario de tutoría. Básicamente lo que hicieron los chicos fue un proyecto de investigación, es decir, ellos lo que hicieron en clase fue diseñar, planificar, aplicar y evaluar un proyecto de investigación sobre la temática en este caso, de la actividad con videojuegos, ¿de acuerdo? Pero de los chicos, de sus compañeros en el instituto. Entonces, lo que fueron fue hacer el proceso de investigación, estuvimos trabajando con ellos, estuvimos inicialmente trabajando con qué es el proceso de investigación, qué tipo de instrumentos se utilizan, qué proceso tenemos que seguir, cómo los seleccionamos y demás. A partir de ellos empezaron a diseñar y planificar su proyecto, seleccionaron instrumentos, hicieron grupos de discusión, entrevistas a algunos compañeros, a algunos docentes y demás para recabar información sobre la actividad con videojuegos que tenían sus compañeros en el centro. Se generaron diferentes equipos, unos se dedicaron más a la parte cualitativa con esos grupos de discusión, esas entrevistas, otros se dedicaron a administrar cuestionarios, en este caso tu informes principalmente para ver cuántas horas jugaban, en qué plataforma, qué tal, y luego ya una vez que tenían toda esa información, ellos trabajaron en la síntesis y análisis de esa información y emitieron una conclusión respecto a lo que habían a lo que habían identificado respecto al problema y vieron que realmente podría ser o llegar a ser un problema. Empezaron también a identificar, en este caso, cuáles eran las causas que determinaban que tuvieran esa actividad con videojuegos, qué posibles consecuencias podían tener. Y a partir de ahí, pues lo que estuvieron trabajando y valorando en las últimas sesiones fue en diseñar y planificar como una especie de medida preventiva, de campaña, para intentar prevenir todo el tema de abuso, en este caso, de la actividad con videojuegos, que fue lo que luego presentaron en el acto a toda la comunidad educativa. Eso es un poco lo que consiste el modelo Place. El modelo Play, pues básicamente lo que hacen los chicos es detectan una necesidad en su centro, en este caso la necesidad la planteamos nosotros inicialmente, que era el exceso de actividad con videojuegos del alumnado, y a partir de ahí ellos lo que hacen es investigar, plantear conclusiones y luego plantear soluciones o posibles soluciones, incluso desarrollarlas para, en este caso, generar una especie de servicio a su comunidad, en este caso a la comunidad educativa. Esto se puede extrapolar a cualquier otro tipo de necesidad y a cualquier otro tipo de comunidad. Puede ser su comunidad, su barrio, llamémosle X. Eso en cuanto al plan de intervención. En cuanto al tema de las familias, sí que es verdad que cuando estuvimos trabajando en el diseño y planificación, porque esto también lo vamos haciendo en paralelo con los docentes que están implicados en el centro y el equipo directivo, sí que es cierto que estuvimos valorando la opción de incluir a las familias, pero al final se desechó porque inicialmente concertamos 2 o 3 reuniones y la asistencia en este caso fue muy reducida por parte de las familias para incorporarla a lo que era el proyecto.
Y cuando los chicos presentaron el resultado de su proyecto, sí que es cierto que también la asistencia por parte de familias no fue muy elevada y casi siempre, pues, como nos comentaron los propios docentes tutores, nosotros tampoco conocíamos a estas familias, pues eran las familias más implicadas y en este caso las más concienciadas sobre el problema y que, bueno, que como suele pasar, pues son las que menos dificultades suelen tener y sus hijos menos necesidades suelen tener. Entonces sí que es cierto que se requiere, ¿no?, ese trabajo de prevención también a nivel familiar. Yo ya hablando más de mi entorno más cercano, de amigos y demás, pues sí que es cierto que muchas veces pues, hablando con mis amigos, pues me realizan consultas de ese tipo, ¿no? Estamos hablando y me dicen, pues el niño anoche a las 11:15, digo, bueno, el niño a las 11:15, digo, si el niño tiene 10 años, ¿qué hace a las 11:15 despierto todavía, jugando y demás? Es complicado, es decir, a nivel familiar sí que es cierto que parece que hay una ausencia también de información, de conocimiento respecto a todo este tipo de situaciones y que a lo mejor la evolución de este proyecto pues puede ir en esa línea, es decir, en plantear algún tipo de mecanismo, de programa de prevención también en el ámbito de las familias, que como estamos viendo pues es bastante necesario. No sé si se me queda algo Creo más que, de lo que habéis comentado sin responder. creo que he respondido bien. De hecho, creo que ha sido una aportación interesantísima esta última porque permite entender el papel protagonista que han tenido los propios agentes, ¿no? Como ese centro educativo, es decir, que no era una intervención unidireccional en el sentido, si queréis, clásico, ¿no? Yo llego allí, te cuento y me salgo y mido a ver qué ha pasado con lo que yo hago, ¿no? Sino todo lo No, contrario, sino eso no no funciona, funciona. eso no funciona. Eso era lo interesante de este proyecto y por eso también ha sido un poco la idea de poder presentar estos resultados en este formato, porque va a quedar grabado y va a poder llegar a muchísimas más personas de las que hemos estado conectadas. Evidentemente, de lo que estamos hablando es de hacer protagonistas a los que ellos reconozcan en sí mismo el problema para poder transformarlo, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que esta intervención es el gran logro, ¿no? Bien desde las limitaciones que evidentemente habéis planteado, pero desde lo pequeño se empieza, se crece y como os dais cuenta tenemos a mucha gente conectada y que lo va a ver e implicada en el ámbito educativo que probablemente a partir de ahora se pongan en contacto con vosotros pues para pedir asesoramiento, ayuda y participación en esos centros, ¿no? Dice María de Rosario, así van tres padres y precisamente eso suele pasar en las sesiones, siempre que hay una sesión en el colegio. Probablemente fueron muchas veces los padres de los mismos niños que presentaban, ¿no? Me imagino, Paco. Sí, sí, por eso también nosotros lo que principalmente, es decir, teniendo en consideración que esto es una realidad y que, vamos, que es una realidad y que no podemos obviarla, por eso principalmente el proyecto, el programa se dirigía a mejorar en este caso, esas habilidades o ese autocontrol por parte del propio chico. Es decir, si no hay limitaciones a nivel familiar, pues sí que es cierto que tenemos que estimular, en este caso en el chico, esas habilidades de autorregulación para este tipo de actividad y para cualquier otro tipo de actividad. Hoy en día ya sabemos que la competencia socioemocional y sobre todo el autocontrol es básico para el éxito no solo escolar, sino profesional y, si queréis denominarlo y alargarlo, para el éxito en la vida. Sabemos que es una de las variables con mayor poder predictivo. Y principalmente fue por eso por lo que nos centramos y hicimos bastante hincapié en el tema de autocontrol y sobre todo trabajar, o que ellos trabajaran, ¿no?, desde esta perspectiva más activa de learning by doing, del aprender haciendo, del aprendizaje experiencial, que vayan adquiriendo todo ese tipo de conocimientos respecto a lo que es, qué causas tiene, qué consecuencias y qué pueden hacer ellos mismos para prevenirlo. Incluso después de trabajar con este grupo de intervención, cuando ya finalmente tomamos las medidas y ellos mismos pusieron en marcha todo lo que fue la campaña de prevención, no es lo mismo que yo vaya como experto a contarles los riesgos, causas de este tipo de problemas, que sean sus propios compañeros los que estén trabajando con el resto de alumnos. Es decir, que el propio centro luego, todo lo que es la generalización del trabajo que hemos hecho y la transferencia al resto de compañeros, pues quedó patente en las semanas posteriores a la finalización del programa. Y bueno, nosotros trabajamos siempre desde esta perspectiva, es decir, de la mano de los docentes. Si os fijáis, hacemos formación para los docentes para que lo que es el entramado y el plan y el proyecto de trabajo quede allí. Si llegamos como expertos, lo ejecutamos nosotros y salimos. En cuanto salimos, ese trabajo va a salir con nosotros. Entonces, en principio, hemos dejado allí la semilla
ahora mismo reproduciéndose en 2 docentes y que esperemos que en breve seguro que se amplía a otros docentes. Paco, muchas gracias. De verdad que creo que esa perspectiva de esa investigación, el fondo de investigación, acción, participación, no es esa idea de que los propios alumnos participen en la generación de resultados, es uno de los grandes logros de este proyecto. María Rosario vuelve a comentar, este problema es muy grave, agradezco mucho el webinar, estoy muy preocupada por lo que veo en primaria y son los mismos compañeros los que se quejan del comportamiento de los otros alumnos. ¿Cómo el elemento de la adicción, en este caso un videojuego, puede también ser un elemento de conflicto en el aula, ¿no? En el propio final, ya no solo a nivel de centro, sino a nivel de relaciones familiares? Y Nora os propone, si lo tenéis pensado, trabajar con la misma dinámica en cuestiones como puede ser el acoso escolar. No sé si tenéis alguna pregunta más, si queréis comentar algo, Francis, tenéis la mano levantada, Sí, pero no tenía sé la si mano es... levantada antes, pero bueno, Vale. no os preocupéis. Sí es cierto, nosotros sí tenemos algunas investigaciones relacionadas con el bullying y con el ciberbullying, en concreto con todo lo que son las plataformas y el acoso mediante redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si queréis ahora en un momento me meto directamente en la página web del grupo o en el perfil nuestro de investigador de la Universidad de Granada y lo ponemos aquí para que lo tomen y puedan acceder incluso a algunas de las publicaciones que están en abierto. En consonancia en concreto con este proyecto de investigación, yo creo que una de las aportaciones que se hace es la necesidad de que la familia y el centro educativo vayan de la mano. Parece una obviedad, pero no se da, se va hablando siempre, pero incluso a edades más tempranas. Conforme el alumno va subiendo de nivel de infantil a primaria, de primaria a secundaria, el nivel de participación de las familias en los centros educativos va disminuyendo. Es una realidad constatable y finalmente afecta incluso a nivel de la social del propio alumno en clase, pero también afecta al propio rendimiento del alumno. Quizás, no sé si es que ya toman como que son mayores y demás. Se está dando ya una casuística que incluso en educación primaria, en los últimos años, en los últimos ciclos de educación primaria, empiezan también a desconectarse ciertas familias de la presencia en los centros educativos para ver cómo va su hijo, cómo va su hija, si hay algún tipo de problema, cómo poder ayudar en la propia formación de los alumnos, ¿no? Hay que tener presente que la escuela no es más que un apoyo, un sustento de la educación, y la educación normalmente se da siempre en el seno familiar de origen, pero también con el apoyo de lo que es la escuela, y tienen que ir los dos en sintonía, en la misma dirección. Y es fundamental tener esto presente porque quizás hay poca relación cuando llegamos a secundaria, cuando llega la adolescencia, entre lo que es la familia y los docentes de educación secundaria. Y podemos ver exactamente las causas y los efectos en el propio rendimiento del alumno, pero sobre todo en aspectos, como decía Paco, de autocontrol, de comportamiento, de actitud, etcétera, etcétera. Estupendo. Si no me equivoco, Francis, este sería el enlace, ¿no? Al grupo área que me has comentado. Sí, sí, Vale, de ahí todas podéis... formas, Y, pues también los perfiles. ahí, exactamente. A partir de ahí podéis seguirlos, ver sus trabajos, su tradición, lo de años que llevan, que no es que empezaron ayer, llevan muchísimos años con una larga tradición de preocupación por lo que pasa en el centro educativo, pero siempre con una perspectiva en positivo, que esto también es muy interesante de los trabajos que se están haciendo en la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente en este grupo de investigación en la Universidad de Granada. Esa perspectiva en positivo, ¿no? Que no siempre tenemos que ver en negativo, porque eso facilita probablemente intervenciones y más predisposición por parte de los agentes implicados. ¿Alguna cuestión más? ¿Preguntas? Nos recuerdan, si podéis, aquí tiene la producción científica también del grupo, y Eva nos recuerda que valoréis antes, podréis pronto ver la grabación aquí y que valoréis si queréis la actividad. Si no tenéis ninguna pregunta más, pues yo... Un Dime. segundillo, José, estoy Sí, sí, poniendo claro el que sí. perfil investigador de Paco, que están abiertos, de lo que es la Universidad de Granada, Vale, y también el mío y el de Patricia. Voy a colgar evidente. los tres, solamente ya le dais y ahí aparecen las investigaciones, aparecen las publicaciones, aparecen resultados y sobre todo los papers y los artículos en abierto. Los tienen Exactamente. colgados en PDF. Es una Perfecto. plataforma que tiene la propia Universidad de Granada, que Sí. se llama Investiga, y poniendo simplemente el nombre del investigador aparece de forma clara y precisa. Creo que las
personas que nos han acompañado esta tarde. Creo que están tremendamente agradecidos por el aporte, por la transparencia, porque esta era la idea de esta tarde, ¿no? Y era las investigaciones no deben quedar aparcadas en un artículo, no deben quedar aparcadas en la memoria de los investigadores, sino que tienen que ser transferidas, y ese era el objetivo con el que la 12ª convocatoria de proyectos de investigación de Centra nació. Esa era la idea, ¿no? Y era que los proyectos salieran. En este caso han salido en dos sentidos. Por una parte, para mejorarle la vida a los propios implicados, a esos jóvenes, en un centro, pero con una proyección, y evidentemente para devolverle a la sociedad pues esa inversión que desde lo público se ha hecho para financiar este proyecto de investigación, encabezado por Francis Hinojo, pero trabajado de manera profunda y de manera brillante por todo su equipo, como habéis podido comprobar esta tarde. Si no hay nada más, Francis, Paco, Patricia, si queréis comentar algo más, si no, pues si queréis podemos dejar por finalizado el evento. Muchísimas gracias y a vuestra disposición.